a su... Entonces, en ese orden de ideas, Jesús los acusó de aparentar justicia cuando por dentro estaban llenos de hipocresía y de maldad. ¿Tú qué sientes cuando un hermano, cuando una hermana le va bien? ¿Qué sientes cuando alguien progresa y sale adelante? ¿Qué sientes? Porque ahí es donde se puede ver realmente de qué estás hecho. Cuando ves que alguien tiene lo que tú quieres, pero el Señor se lo concede a él y no a ti, ¿qué ocurre? Y en los ministerios igual. ¿Y por qué este predica y este acabó de llegar y por qué está enseñando? Y esta, ¿por qué está ya con las mujeres? Sí, sí, sí. Ah, esto nos permite comprender que no puede existir ninguna buena obra genuina en un corazón que no tiene a Cristo en el centro. Recuerden que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos esos hombres y mujeres que olíamos fétido delante de Dios. Estábamos caminando con mucha alegría hacia nuestra perdición eterna y que por gracia el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ahorita por gracia puedes levantarte a esta hora y escuchar. Ahorita por gracia lo que haces en tu vida lo haces para la gloria de Dios. Es por gracia y por eso la gloria siempre es para Él. Entonces, pretender llevar una vida cristiana sin Cristo es posible. Los fariseos lo demostraron. Es posible. Puede que por algún tiempo una persona tenga cierta apariencia de piedad, pero solo será una moralidad vacía, correcta tal vez a los ojos humanos, pero muerta ante los ojos de Dios. Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. Usualmente, estas personas en sus vidas privadas son un desastre. Se sienten constantemente señaladas. Casi siempre descargan su incapacidad en aquellos quienes tienen más cerca. No es una regla, pero es un buen análisis que se puede hacer de estas personas. Afuera son luz y dentro son oscuridad. Entonces, en este punto es importante recordar cómo trabaja el Evangelio y la palabra de Dios en el corazón, tanto en el momento inicial, cuando el Señor nos salva, como en el proceso continuo. Recuerden que el año pasado hablamos de que ya somos los santos que podíamos ser. Esa santidad ya fue aplicada a nosotros. Si tú mueres hoy y eres hijo de Dios y te presentas delante de Él, como va a ocurrir en el caso de que mueras ahora mismo, en un día, en 5 días, en 50 años, ya tienes la santidad que necesitas porque el Cristo la ganó en la cruz. Ahora, ahora tenemos este cuerpo de muerte y el Señor nos manda a ser valientes y esa santidad se va a través de la palabra y de las disciplinas espirituales, se va creciendo en nosotros en el día a día. Es como cuando tienes frío. Tú tienes frío y no vas afuera y comienzas a pelear con el frío. No vas afuera y dices, bueno, voy a darme duro con el frío para calentarme. No, tú lo que haces es ir y buscar una fuente de calor y mantenerte lo más cerca de esa fuente de calor e inmediatamente el frío se va, ya no lo sientes. Y es exactamente lo mismo que pasa en nuestra vida. No es luchar contra el pecado, no es luchar contra la pornografía, no es luchar contra el mal genio, no es luchar contra la ira, no es luchar contra la desesperanza, no es luchar contra la angustia, no, es simplemente acercarse a la fuente de amor, paz, benignidad, bondad, fe, templanza y automáticamente eso
va perdiendo importancia. Automáticamente ya no te llama la atención abrir ese correo, abrir esa foto. Ya no te llama la atención responder con 4 piedras en la mano. Ya no te llama la atención criticar. Ya no te llama la atención estar viendo cuál es el error de la otra persona para señalarlo. No, no, porque estás pegado a la fuente de. Ese es el punto. Y esa es la manera de vivir una vida centrada en Cristo. Entonces, en primer lugar, debemos reconocer que el Evangelio es un mensaje que sale de la misma palabra de Dios. Cuando se anuncia y se predica este mensaje, Dios actúa sobrenaturalmente con el milagro de la regeneración, dando vida a quienes Él desea por pura gracia. Por eso Pablo dice, la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, si tú estás aquí sentado y eres creyente, es porque alguien te habló de la vida y obra de Cristo. Alguien te habló de las maravillas de la cruz, de la sangre derramada en la cruz, de la redención a través de la cruz. Alguien te llamó y te dijo, mira, arrepiéntete de tu pecado. Y entonces esa palabra que entró a tu oído regeneró tu naturaleza y ya ahora lo que antes amabas ya no te parece tan maravilloso y lo que antes ni siquiera tomabas en cuenta ahora es importante. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios fuiste cambiado, fuiste regenerado. Por eso cuando nosotros hacemos algo, no lo hacemos para que el pastor no nos vea, o no lo dejamos de hacer para que el pastor no nos vea, ni lo hacemos para que el pastor y los hermanos nos vean, no. Lo hacemos para la gloria de Dios porque entendemos que estamos 24 horas al día, 7 días a la semana bajo el escrutinio de Dios. Dios te está viendo, te está oyendo. Es necio nosotros irnos a esconder debajo de una mesa a hacer cosas inadecuadas pensando que Dios no te ve. Es necio llegar y llamar a alguien y mira que el pastor Eduardo, bla, 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 pensando que Dios no te ve, no te escucha. Es necio. Entonces, lo primero que ocurre en nuestras vidas es que a través de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús somos regenerados. Por eso es tan importante la labor tuya, la labor mía y la labor de cada uno de los creyentes. Y es ir, ir y contarle la historia a todos los que puedan. Ser profetas. ¿Qué es ser profetas? El Señor dice, arrepiéntete de tu pecado. El Señor dice, confía en la obra de Cristo en la cruz. El Señor dice, hay un infierno, pero el Señor dice que también hay un cielo. Pero el Señor dice que el único sacrificio que acepta es aquel que fue hecho en la cruz y todo lo demás. Esa es tu labor, ese es tu llamado. Y no solamente a decirlo, sino a vivirlo, sino a sentirlo, sino a desearlo. Porque recuerden que nosotros vamos a ser examinados no solamente por nuestros actos, no solamente por nuestras palabras, sino por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, por nuestras intenciones. Por eso el juicio es tan dramático y tan fuerte porque no va a haber salvación para nadie que esté por fuera de Cristo. Porque ¿quién no ha dicho una mentira? Porque ¿quién no ha desobedecido a sus padres? Y si miramos fornicaciones, asesinatos y robos, ninguno se salva. Entonces, el poder para salvar está en las palabras inspiradas de Dios que llegan al oyente por la lectura o la predicación del Evangelio. El mismo Dios que creó todo lo que existe con su palabra es quien da vida a los que están muertos a sus delitos y pecados por el poder del Evangelio. Efesios 2 del 1 al 10 y solamente leo algunos fragmentos. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú eras ese Lázaro que estaba 4 días podrido. Y el Señor por medio de su palabra dijo, mira,
Viviana ven fuera, Olmedo ven fuera, Estela ven fuera, Nancy ven fuera, Paola ven fuera, Diana y todos los demás ven fuera. Y todos fuimos a Él, porque Él nos llamó. Y no es que teníamos buenas las orejas y el malo el resto del cuerpo, no, estábamos muertos. Y Él nos regeneró y por cuanto nos regeneró, ahora podemos escuchar su voz. Y dice, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Porque por gracia 8 sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que anduviésemos en ellas. Hermano, todo eso que tú haces para la gloria de Dios ya está preparado desde antes de la fundación del mundo. El Señor te prepara, el Señor te quita. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego también. O sea, mamás, la cantaleta no es poder de Dios para salvación. Papás, la crítica no es poder de Dios para salvación. Hijos, la soberbia y la desatención no es poder de Dios para salvación. Lo único que es poder de Dios para salvación es el Evangelio. Es decir, si yo me acerco a mi hijo, a mi hija, me acerco con el Evangelio. Si me acerco a mi esposo, me acerco con el Evangelio. Si me acerco a mi esposa, me acerco con el Evangelio. Si me acerco a mi padre, me acerco con el Evangelio. Si me acerco a quien sea, me acerco con el Evangelio. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Somos regenerados. Él nos cambia, ¿sí? Nosotros éramos esos gallinazos que solamente estaban interesados en comer carroña, en comer lo peor que puede producir el planeta. Y Él nos cambia la naturaleza y nos da una naturaleza de disfrutar lo bello, lo bueno y lo lindo de lo que Él ha hecho. Ahora, en segundo lugar, solo la persona que ha nacido de nuevo puede aspirar a una vida con Cristo y que agrade a Dios. Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, solamente aquel que ha nacido de nuevo puede vivir una vida que glorifique a Dios. Solamente aquel. Y primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo creces? ¿Cómo creces en este reino? A través de la palabra. ¿Cuál es la posición de la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuál es esa posición? El pastor Sugel lo explica de esta manera. Algunos cristianos viven con una perspectiva truncada o parcial del Evangelio. Ven el Evangelio como la puerta, la manera de entrar al reino de Dios, pero el Evangelio es mucho más que eso. No es únicamente la puerta, sino también es el camino por el cual debemos andar todos los días en nuestra vida cristiana. El mensaje del Evangelio debe afectar todas las áreas, los matices de nuestra vida. No necesitamos solo el Evangelio para nacer de nuevo, sino también para vivir cada día. En el sermón del monte Jesús dijo, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entran al reino de los cielos. Cristo no quiere sus discípulos como sepulcros blanqueados, como fariseos, sino que tengamos corazones transformados por el Evangelio, que cada respuesta que tú des en tu día a día pueda notarse el Evangelio de Cristo Jesús, que las palabras que uses en tu día a día puedan notarse el Evangelio de Cruz, que los deseos que tengas en tu día a día puedan mostrar el Evangelio de Cristo Jesús, que las intenciones del corazón de tu día a día puedan mostrar genuinamente el Evangelio de Cristo Jesús y que no sean solamente apariencias. Entonces, todos los que llevan un buen tiempo en la fe saben que la vida cristiana tiene sus bemoles, sus dificultades. La Biblia nos exhorta a vivir en santidad y esto no siempre es fácil de cumplir debido a nuestra necedad. Esta carnecita que está aquí
sabe que está condenada, sabe que va a quedar en una tumba, se va a podrir y se va a volver polvo. Porque recuerden que nosotros, sí, 1 Corintios 15, vamos a tener unos cuerpos nuevos. Y entonces esta carne siempre va a pedir justicia, pero en la medida que estemos cerca de la fuente de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, eso es lo que vamos a dar. Entonces, si somos sinceros, no podemos pasar mucho tiempo sin incumplir algún mandamiento de la palabra de Dios. Y esto puede convertirse en algo difícil de llevar. Sin embargo, no debemos vivir en nuestras propias fuerzas, ni ceder a la tentación del moralismo, sino recordar las palabras de Jesús. Mi yugo es fácil y mi carga ligera, Mateo 11:30. Es cierto que la vida cristiana tiene sus luchas y desafíos, pero Cristo nos llama a descansar y reposar nuestra alma en Él. Los líderes religiosos de Israel querían cumplir la ley sin Cristo y exigían a los demás lo mismo. Es el colmo que ese hermano baile. Es el colmo que esa hermana ponga un árbol. Qué horror. No, mi hermano, eso no tiene nada que ver con el evangelio. De esta manera ponían cargas pesadas e imposibles de soportar, quitando el descanso y la paz a los demás. Muchas veces los cristianos caemos en el mismo error. Cuando queremos vivir la vida sin Cristo, solo terminamos desgastándonos y desgastando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Es decir, nos faculta para ir con todo nuestro cansancio delante de Él y encontrar reposo en el Evangelio. Allí todo nuestro afán de querer vivir una vida cristiana sin Él se desvanece. Y dejamos de creer que nuestra vida depende solo de nuestros esfuerzos. La vida cristiana también supone que es una de morir a sí mismos para vivir una vida de fe. Y Pablo lo dice en los Gálatas, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en la carne, ahora lo vivo para la gloria de Dios. Entonces, siendo crucificados con Cristo significa que nuestra vieja naturaleza ha sido clavada en la cruz y ha sido reemplazada por una nueva naturaleza. Del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuánto llevas en el Evangelio? ¿20 años, 15 años, 10 años, un año, 2 años y todavía dices es que estoy en un proceso? No, no hay tales procesos. Es solamente ir al Evangelio de Cristo, es solamente pegarte de su palabra, entregar a Él absolutamente todo y Él hará. El que nos amó y murió por nosotros ahora vive en nosotros y la vida que vivimos es por la fe en Él. Esto significa sacrificar nuestros propios deseos, ambiciones, glorias y reemplazarlos con las de Cristo. Todavía estás siguiendo tu propia agenda, todavía quieres trabajar y trabajar para comprar esa casa, todavía quieres trabajar y trabajar y trabajar para comprar ese carro. Y no estoy diciendo que esté mal comprar una casa o comprar el carro, sino que la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, debes simplemente modificar el camino, porque el camino del mundo es métete en el mundo, sumérgete y olvídate de cualquier otra cosa y consigue tus metas, sigue tu corazón. Y el Evangelio dice, niega todo eso, rechaza todo eso, busca primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. George Mueller tenía 2000 niños y no tenía absolutamente nada que darles el siguiente día. Y solamente oró. Y a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, bueno, no sé a qué horas, pero en la madrugada, el Señor levantó a un dueño de un mercado y le llevó y le hizo meter en su camioneta para 3 meses de comida y le llegó a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Buscad primeramente el reino de los cielos y el otro día los niños tuvieron comida. Él es el dueño de todo, mi hermano, pero no en el sentido de que como Él es el dueño, yo soy el heredero. Yo merezco. No, 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 Él es el dueño. Y ve a donde el dueño. Y Él te lo dará conforme a su bondad, a su misericordia. Y si no te llegas porque realmente no lo necesitas. Es simple. Entonces, la vida cristiana, eh, solo podemos hacer esto por su poder, a través de la fe que Él nos da por su gracia.
Se supone que la vida cristiana también es perseverar hasta el fin. Hebreos 10, 38, 39. Mas el justo por la fe vivirá. Y es una cita de Habacuc. Aquellos que viven por la fe nunca se echan para atrás, porque somos guiados por el Espíritu Santo, quien nos asegura que seguiremos hasta el final. La salvación no se pierde, mi hermano, mi hermana. Si alguien se fue de la iglesia era porque no era. Y Pedro lo dice claramente, ¿no? Se fueron porque no eran de nosotros, porque los que son van a perseverar hasta el fin, van a estar allí hasta el día de. El escritor de Hebreos continúa hablando para comprobar esta verdad, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El verdadero creyente es aquel que cree hasta el final. Así que la vida cristiana es una que se vive por fe en el Dios que nos salvó, nos empodera, nos sella para el cielo y por cuyo poder somos guardados para siempre. La vida de la fe día a día es aquella que crece y se fortalece en la medida que buscamos a Dios en su palabra. Deja de pelear en contra de tu pecado y solamente refúgiate en él. Y ese pecado va a ir desapareciendo. Es sencillo. Esa es la manera de mortificar el pecado. Filipenses 1:21 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. La mayoría de la gente se enfoca en la segunda parte del versículo, morir es ganancia, y contempla las alegrías del cielo. Sin embargo, no debemos pasar por alto lo que está antes. No se puede subestimar la importancia de vivir es Cristo. Esta frase debería ser fundamental en la vida de todo creyente. En esta afirmación, el apóstol Pablo dice que todo lo que ha intentado ser, todo lo que es y todo lo que esperaba apunta a Cristo. Desde el momento de la conversión de Pablo hasta su martirio, cada uno de los pasos está dirigido para avanzar en el conocimiento, en el Evangelio y para la iglesia de Cristo. El único objetivo de Pablo era dar gloria a Jesús. ¿Cuál es tu llamado, mi hermano? ¿Cuál es tu llamado, mi hermana? Vivir es Cristo significa proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo predica en las sinagogas, en las orillas de los ríos, estando preso como apóstol, como fabricante de tiendas. Su mensaje era constante, Jesucristo y a este crucificado, dice Corintios 2:2. Llevó el mensaje del sacrificio de Cristo a reyes, a soldados, a gobernantes, a sacerdotes, a filósofos, a judíos, a gentiles, a hombres, mujeres. Predicaba literalmente al que se le pareciera por delante. Y eso es lo mismo que está llamado a ser la iglesia de Cristo. ¿Lo haces? Bueno, y si no, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe. No te preocupes. Vivir es Cristo significa que imitamos el ejemplo de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, eso es lo que Pablo quería hacer y decir. La iglesia se benefició de su sagrado ejemplo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús en este caso? Estás en una situación X, ¿qué haría Jesús? Estás en una situación Y, ¿qué haría Jesús? Eso es vivir en Cristo, mi hermano. Predicar el Evangelio y preguntarse qué haría Jesús en esta situación. Pero para saber qué haría Jesús lo tienes que conocer. Y solamente ocurre a través de su palabra. Vivir es Cristo significa que buscamos el conocimiento de Cristo, queremos conocer a Cristo cada día mejor, no solo un montón de información acerca de Cristo, sino a Cristo mismo. No es las doctrinas de la gracia, no es las 5 solas del calvinismo, no. Es importante, sí, pero es conocer al autor de esas 5 solas, conocer al autor de las doctrinas. Eso es lo más maravilloso. Ese es vivir en Cristo, ese es vivir la vida cristiana, deleitarnos en Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Cristo a quien has enviado. Es a Cristo a quien debemos conocer para conocer al Padre. Es a Cristo en quien debemos deleitarnos para deleitarnos en el Padre. Vivir es Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. El testimonio de Pablo al respecto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
No, Filipenses 3 de 7 a 9. Mis hermanos, mis hermanas, aferrarnos y estar siguiendo nuestra propia agenda siendo creyentes es un error, es un error. Tú tienes un llamado y tu llamado es vivir para la gloria de Dios. Tú tienes un llamado y es vivir para conocer cada día a tu Creador. Es ocuparte de las cosas del reino, de las cosas que son eternas. Ya se fue el 31, ya se fue el primero. ¿Qué nos quedó de eso? Y no está mal. Pero el punto es, ¿aprovechamos aquel tiempo para extender el reino de los cielos? ¿Aprovechamos aquel tiempo para que todos esos muertos vivientes que están allá afuera pudieran al menos sentir el olor de la salvación? Ese es el punto. Vivir en Cristo significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro mayor deseo, que Cristo es el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo, mientras corremos la carrera que tenemos por delante. Nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12. Entonces, mis hermanos, para terminar, para aterrizar, Pablo escribe a la iglesia de Filipos: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Dios obra en nosotros, pero no mueve los hilos como si fuéramos marionetas. Más bien Él obra en nosotros por su espíritu para que comencemos a querer, a desear, a anhelar. Y luego de manera intencional busquemos ocuparnos en formas que agraden a Dios. Nos ocupamos en el sentido de trabajar o poner en práctica lo que Dios primero obra en nosotros. Y otra vez, Josué salía a luchar la batalla sabiendo que ya Dios le había dado la victoria. Pero él no se quedó durmiendo allá. No, ya como Dios me dio la victoria, ya. No, 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 él tenía que sacar su espada e ir a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Igual Pedro, igual Pablo, igual Moisés, igual todos los personajes de la Biblia nos muestran exactamente lo mismo. Entonces, mi hermano, mi hermano, mi hermana, la esencia de la vida cristiana es un asunto del corazón. Con gratitud hacemos uso de todos los medios que Dios nos ha dado para valorar su gracia en nuestro corazón. Vivimos con alegría lo que Dios primero ha obrado en nosotros por medio de su Espíritu. Acudamos a Cristo cada día para alinear nuestros corazones, esa antena, a la voluntad de Dios, porque la única manera de vivir una vida verdaderamente cristiana es con Cristo. Que el Señor nos ayude a poder vivir, a glorificarle, a honrarle y a bendecirle como debe ser. Que este 2025 sea el año en que la iglesia de Cristo se levante, la iglesia de Cristo se escuche, la iglesia de Cristo se oiga, la iglesia de Cristo se vea.